Buenas tardes. Tardes, dinero, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Solo hay 5 conectados. ¿Qué será? Bueno, entonces creo que ya dimos algunos minutos para que se conectaran. Entonces vamos a comenzar. Vamos a tratar de recuperar un poco el día de ayer. Vamos a ver si avanzamos más en diapositivas. O sea, conceptos y presentación. Ya habíamos llegado hasta ver uno de los ejemplos de bombas escalonadas, tipo escalonadas, que nosotros las conocemos como tipo turbina, uno de los tipos de bombas escalonadas que conocemos como tipo turbina. Y hemos visto que cada uno de estos tazones es como como una etapa. Cada uno de esos tiene un rodete centrífugo. Entonces, al final es como tener 5 pequeñas bombas en serie, pero realmente es una sola bomba. Entonces, eso era una bomba turbina. Ahora vamos a empezar. Vamos a empezar con funcionamiento de una bomba, que en sí es ya, imaginemos que ya decidimos qué tipo de bomba vamos a utilizar o qué fluido vamos a mover y de dónde a dónde vamos a mover ese fluido. Entonces lo que toca ver ahora es funcionamiento de una bomba. Bien, ahí tenemos una imagen que es, bueno, es una imagen que les recordará turbomáquinas, porque es una imagen del libro de Mathais. En este pues tenemos simbolizado una bomba. Tenemos una bomba que está moviendo un fluido que puede ser agua de un depósito inferior en el punto A un depósito superior en el punto Z. Pues tenemos la bomba que es la que va a proporcionar la energía necesaria para mover del punto A al punto Z. Para eso pues va a hacer uso de un sistema de tuberías que lo podemos ver en lado antes de la bomba, que lo vamos a conocer como succión de la bomba. Y esa tubería va a llegar hasta el punto superior. Esa tubería pues puede ser de distintos tipos de materiales, diámetros, pues todo va a depender del fluido que estamos manejando y la velocidad con que queremos mover el fluido. Bien, algunos elementos que después vamos a ir afinando los conocimientos es qué elementos tengo yo en el funcionamiento de una bomba. Pues ya vimos en turbomáquinas y en, en mecánica de fluidos que la energía que la bomba necesita transferir, pues va a depender de qué altura necesito mover. O sea, necesita ver cuánta energía potencial debo proveer. Va a depender de las velocidades que yo tengo entre dos puntos, normalmente entre los depósitos. Necesito saber cuánta distancia de tubería, porque eso va relacionado a las pérdidas primarias. Necesito saber también qué accesorios tengo. Y algo también que ya es para protección del sistema, que son accesorios, que en su momento también los vamos a ver. Nosotros normalmente tenemos, cuando deseamos hacer mantenimiento de una bomba, necesitamos aislarla de toda la red de tubería, entonces se colocan válvulas antes y después. También, que vamos a ver más adelante, para evitar golpes de ariete, necesitamos tener algún método de que toda esa columna de agua, cuando la bomba se detiene, no se regrese de golpe, no me golpea la bomba, entonces colocamos una válvula de retorno en un punto. Necesitamos, eh, bueno, en algunos casos también, cuando el depósito de abajo ha acumulado mucho sedimento, a veces eso va a dar a la bomba, entonces otro accesorio común, cuando es en pozos, es como un filtro en la parte inferior, que a su vez también puede tener una válvula, que en este caso se menciona como válvula pie de alcachofa, pero es una válvula antirretorno también. Eso lo que hace es que evita que la tubería que está antes de la bomba se vacíe. ¿Por qué debo evitar eso? Pues para evitar algo que a veces nos da problemas en la bomba es cuando queda en vacío, es decir, queda succionando aire. La bomba está diseñada para mover fluido con cierta densidad, pero si el fluido es bajo en densidad como aire, el problema con la bomba es que tiende a acelerarse, se sale de su punto de operación y eso puede provocar pues que se dañe, se queme. ¿Qué más podemos tener? Pues podemos tener algunos sistemas de cebado, que es para evitar que esa bomba quede en vacío. Podemos tener también purga,
una purga de aire para evitar que burbujas de aire me creen algo parecido a lo que es la cavitación, que también vamos a ver más adelante. Entonces, estos elementos los vamos a ir estudiando en el resto de la clase. Lo primero es, bueno, lo primero que vamos a ver es, ya mencionamos que la bomba debe proporcionar la energía para mover del punto A al punto Z algún fluido. Y esa energía lo vamos a conocer como cabeza de una bomba. Y esa cabeza de una bomba, pues ya hemos estado también relacionados con esa ecuación. También es la ecuación que vimos en mecánica de fluidos para calcular la energía que debe proporcionar una bomba. También es eh, la ecuación de energía mecánica que vimos en termodinámica 1. Bien, se conocerá como, bueno, hablando de cabeza de una bomba, se conocerá como la energía que se debe suministrar al fluido para lograrlo mover de un punto A un punto Z, de un depósito inferior a un depósito superior o algún requerimiento como una llave o algún equipo que necesita el suministro del fluido. Siendo su fórmula pues igual a H multiplicado, o mejor dicho, igual al diferencial de presiones de dos puntos entre densidad por gravedad más la diferencia de altura más las pérdidas que yo pueda tener. HR van a ser las pérdidas totales en la red de tubería, que recordando también de fluidos y de turbomáquinas, esas pérdidas pueden ser de dos tipos, pueden ser pérdidas primarias y pueden ser pérdidas secundarias. También las pérdidas primarias es lo que se debe a la fricción, es decir, a medida que el fluido se mueve a través de estas tuberías, pues se va dando un roce que eso provoca una fricción y esa fricción se convierte en energía que la bomba debe proporcionar. Es una energía que la bomba debe proporcionar para vencer esa fricción. Y también están lo que son las pérdidas secundarias, que son debidas a accesorios. Son pérdidas que se deben a cambios de dirección o cambios de sección transversal y eso lo provocan lo que son accesorios. Llamando accesorios a todo lo que no sea tubería, es decir, codos, bridas, válvulas, que aquí en estos dibujos no hay, pero pueden ser válvulas también. Pueden ser válvulas check, pueden ser antirretornos, pueden ser Ts, pueden ser reducciones, todos esos accesorios que no son tubería provocan pérdida y provocan una pérdida secundaria. Bien, si recordamos también en mecánica de fluidos acá incluíamos un término que es la velocidad, pero porque aquí no está. Bueno, si recordamos también un poco de termodinámica, la velocidad me provoca o me representa una energía cinética. Pero esa velocidad va a ser entre dos puntos. Cuando yo muevo agua o fluido, o algún fluido líquido de un depósito inferior a una superior, su índice Z y A va a ser en esos dos puntos. Yo puedo tomar esos dos puntos. Pero, ¿qué pasa con la superficie en estos depósitos? Como la superficie, ese depósito es suficientemente grande, la velocidad con que se mueve es suficientemente pequeño como para considerarlo despreciable o considerarlo igual a cero. Entonces, no tenemos incluido aquí la ecuación con la velocidad. Podríamos utilizarla en algún momento. ¿En qué situación? Cuando yo evalúe no los puntos de superficie de los depósitos, sino que evalúe los puntos de entrada y salida de la tubería. Si los diámetros de las tuberías son suficientemente grandes, la diferencia entre ellos, la diferencia de energía cinética puede ser un valor que no se puede despreciar, pero comúnmente la diferencia también sigue siendo muy, muy pequeña. Si una tubería de succión es 6 pulgadas, la descarga puede ser 4 pulgadas, que cuando yo paso eso a energía cinética, realmente es muy pequeña la diferencia, entonces la podemos seguir despreciando. Bien, ¿qué más tenemos sobre cabeza de una bomba? Bueno, pérdidas primarias, pérdidas primarias y pérdidas secundarias en mecánica de fluidos lo calculamos mediante ecuaciones, mediante números de Reynolds, pero eso es aún a nivel muy teórico, a nivel de mecánica de fluidos. Ahora esas pérdidas las vamos a calcular de una forma más práctica. ¿A qué me refiero con una forma más práctica? Pues que alguien ya hizo estudios en una tubería y dijo que para tubería de hierro negro, pasando cierta cantidad de flujo de un fluido, pues se va a provocar una cierta cantidad de pérdida. Y eso lo tabuló en alguna tabla o en un gráfico
para hacerlo más fácil de calcular. Entonces, ese va a ser el método que nosotros vamos a usar. Va a ser un método más práctico, ya no va a ser mediante fórmulas como los vistos en mecánica de fluidos. Bien, eso es en cuanto a cabeza de una bomba, energía que la bomba debe proporcionar para mover un fluido de un depósito inferior a un depósito superior. Eso es cabeza de una bomba. Un caso, bueno, antes de pasar al siguiente diapositivo, un caso especial es, imaginémonos que imaginemos que estos son circuitos abiertos. Quizás en algún momento hablemos de circuitos abiertos y circuitos cerrados. Cuando tenemos un circuito abierto como este, la ecuación se evalúa como lo mencionamos, pero hay situaciones o aplicaciones donde el fluido se mueve en un circuito cerrado, es decir, va de un punto antes de la bomba lo impulsa, llega a un punto superior, pero del punto superior regresa nuevamente a la bomba y está haciendo ese ciclo. ¿Qué pasa con el punto final y el punto inicial? Si yo tomo la succión de la bomba como punto final, ese también va a ser mi punto inicial, porque de ahí parte el agua, hace todo el recorrido y regresa a ese punto. ¿Qué quiere decir? Que este valor de presiones va a ser el mismo. Este valor de Z va a ser el mismo. Entonces, el caso especial de circuito cerrado va a ser que mi cabeza de una bomba está dada solo para vencer pérdidas primarias y pérdidas secundarias. El caso típico de sistemas de agua fría, sistemas de circuito cerrado. Ahí yo no considero presiones finales iniciales y no considero cambios de altura, solamente considero pérdidas por fricción primarias y secundarias. Bien, otro concepto que vamos a ver es la cavitación. Ya hemos hablado en otras clases sobre lo que es cavitación, pues es burbujas de aire que se forman en un punto en el circuito de bombeo debido a que la presión cayó tanto que el agua empezó a evaporarse en forma espontánea. Entonces, leyendo la definición, la cavitación es la formación de cavidades de vapor o aire en el agua o cualquier fluido líquido. Se produce cuando se alcanza cierto valor mínimo admisible de presión. Es común en las zonas de succión de las máquinas hidráulicas donde se crean bajas presiones o vacíos. Los efectos sobre las bombas es la disminución del rendimiento y erosión de sus partes constructivas. Cada burbuja de esas, cuando se forman y pegan en el rodete, van creando un golpe y eso pues da un ruido característico al funcionamiento de la bomba. Un ruido como que si tuviese arenilla adentro, pero realmente es esa burbuja que están haciendo cavitar la bomba, sobre todo en el rodete del impeller. Su aparición depende del tipo de bomba, número de revoluciones, instalación de la bomba y condiciones de servicio. Bien, entonces la cavitación es la formación de burbujas donde yo tenga un punto en la bomba donde pueda caer la presión hasta niveles de vacío. Eso lo probó con la succión de la bomba. En ese punto, si la presión es suficientemente baja, el agua que está allá adentro puede empezar a evaporarse de forma espontánea. Entonces, esa es la cavitación. Eh, Solamente que aquí ahorita, bueno, ahorita aquí en donde estoy yo, por rato me aparece problemas de señal. Entonces, si se me entrecorta en algún momento, solo me avisan para repetir un poco lo que se haya perdido en la videoconferencia. Bien, entonces cavitación es eso. Podemos ver aquí una imagen donde se ven como puntos de color diferente donde chocan esas burbujas, donde se crean. Y vamos a ver algunas imágenes de lo que pueden provocar esas burbujas. Esas burbujas chocando en los rodetes pueden provocar erosión, aunque sea metálico, pero si tengo una burbuja chocando constantemente durante un tiempo demasiado prolongado, puede ir erosionando lo que es la parte interna de la bomba. Normalmente es el rodete, puede ser el rodete. Entonces, lo puedo erosionar tanto, si no lo corrijo, que puede debilitarse lo suficiente hasta que el mismo se, se vence o se vuelve frágil. Entonces, puede darse esa situación. Tiene que ser un tiempo bastante en ese tipo de operación, pero eh, la cavitación yo la puedo corregir desde el momento en que escucho la bomba. ¿Cómo la puedo corregir? Pues va a depender de cómo está instalada la bomba, del fluido que yo estoy manejando, de las presiones que estoy manejando y se puede hacer algunas correcciones aun cuando la bomba ya está presentando cavitación.
Bien, la cavitación va a estar relacionada, ya hablamos que a una presión mínima a la cual el agua se empieza a evaporar. A esa presión mínima se da en la succión de la bomba, que la bomba tiene que succionar. Para succionar tiene que crear un vacío. ¿Por qué tiene que crear un vacío? Pues ya todos manejamos de que el fluido se mueve, un fluido cualquiera se mueve de un ambiente de mayor presión a uno de menor presión. Entonces, para lograr que el fluido se mueva del depósito inferior, yo tengo que crear una presión menor en este punto, menor a la presión que yo tengo en la superficie del fluido. Y si la superficie del fluido ya está a la presión atmosférica, quiere decir que la presión acá dentro de la bomba, en la succión, tiene que ser menor a la presión atmosférica. O sea, eso tiene que provocar la bomba para poder succionar. Pero si yo succiono demasiado, puedo crear que esa presión aquí en la succión sea tan baja que empiece a evaporarse. Entonces, una forma de evaluar qué tanta succión yo puedo crear aquí es calculando la cabeza neta de succión positiva. Cabeza neta de succión positiva. Ese es un valor, bueno, abreviado como NPCH, es un valor que me dice a mí qué tanta cabeza tengo disponible para succionar sin que el agua empiece a cavitar. ¿Cómo lo calculamos? Pues hay una fórmula de NPCH, NPCH, cabeza neta de succión positiva, que es igual a la presión que yo tengo en la superficie del fluido, que sería, imaginémonos que estamos en la imagen de la izquierda, menos BP, LS y HF. Ahora, ¿qué son esos valores? BP es algo que se llama presión vapor del fluido. ¿Qué es la presión vapor del fluido? Es la presión a la cual ese fluido empieza a hervir. O lo podemos decir de otra forma, es la presión de saturación del fluido a la temperatura que se encuentra el fluido. Presión de saturación, si ya lo recordamos que es. Entonces, esa presión vapor no es más que la presión de saturación del fluido a la temperatura que se encuentre. Es decir, si yo estoy moviendo agua helada a 10 grados centígrados, la presión vapor va a ser la presión a la cual esa agua a 10 grados centígrados empieza a hervir. Para eso, pues hay una tabla más adelante que ya la vamos a ver. LS es la altura vertical desde la superficie hasta el eje de la bomba. Vamos a tomar de referencia el eje de la bomba y la superficie del fluido. Y HF es las pérdidas que yo tengo tanto por fricción como por accesorios entre toda la distancia de tuberías desde el depósito inferior hasta la entrada de la bomba. Entonces, eso es NPCH. Es decir que a la presión atmosférica le resto la presión a la cual hierve el agua, si fuese agua, le resto esta altura y le resto las pérdidas por fricción y pérdidas secundarias. Y eso me va a dar el NPSH admisible. Y quiere decir que yo tengo un límite de la cual, con esta disposición que yo tengo aquí, yo tengo un límite desde la cual yo puedo succionar desde un pozo. Es decir, si es este NPCH nunca me puede dar negativo. Ahora, a nivel de fórmula sí me puede dar, pero físicamente yo no lo puedo tener. Si un NPCH me da negativo, significa que esta bomba nunca, nunca me va a hacer mover este fluido desde acá hasta la bomba. Y si lo logra, lo va a hacer cavitando en la succión, que se sobrepasó, se llegó a una presión menor a la presión a la cual hierve ese fluido. Ahora bien, si vemos esta disposición, la fórmula está restando todos estos valores. ¿Por qué? Porque con esta disposición estos valores juegan en contra. Es como, es mejor, si yo intento levantar algo, pues tengo que vencer el peso de ese objeto que yo esté levantando. Entonces, algo similar es lo que ocurre con esta disposición. Ahora veamos la segunda imagen. También tenemos NPCH. Pero ¿qué cambia con el NPCH en esta imagen? Aquí yo siempre tengo que restar a la presión atmosférica, que es la presión del fluido, mejor dicho,
Cambiemos de término, no presión atmosférica, sino presión sobre la superficie del fluido. Porque puede ser que este fluido esté en un tanque hermético y puede ser que esté presurizado. Entonces ya la presión no sería la presión atmosférica. Pero para tanques abiertos y pozos, pues es la presión atmosférica. A eso yo le resto la presión a la cual hierve el fluido y le resto la fricción. Pero LH, si se fijan, ahora cambia un poco, ya no es LS, ahora es LH. Y aparte de eso, está afuera del paréntesis, que quiere decir que en esta disposición, esta altura juega en contra de la bomba. ¿Por qué? Porque yo tengo que levantar el fluido. Pero acá, LH trabaja a favor de la bomba. ¿Por qué? Porque la bomba recibe el peso de este fluido y no es lo mismo levantar el peso que recibir el peso del fluido. Entonces, esa es la diferencia entre esta disposición y la otra disposición. Quiere decir, viendo esto, que si yo tengo el mismo flujo, la misma bomba, incluso la misma altura de la superficie hasta el eje, y aquí también la misma altura, la bomba va a trabajar mejor con la imagen de la derecha. ¿Por qué? Porque LH juega a favor. Pero en la imagen izquierda puede llegar un momento donde LS va a hacer que esta bomba empiece a cavitar. Entonces en ese momento es mejor trabajar con otro tipo de bomba, como vimos con las bombas turbinas. Este L es de la superficie del fluido al eje de la bomba. Si yo tuviese esta bomba cavitando, ¿qué es lo que tendría que hacer? Ver cómo bajo este eje que esté mejor por debajo de la superficie del fluido. Pero eso yo lo logro cambiando el tipo de bomba. Voy a regresar un... Ah, no, más adelante lo vamos a ver. Con la bomba turbina, este eje yo lo traslado a la parte inferior del pozo. Entonces, en ese caso, yo hago que esta altura juegue a favor en lugar de estar trabajando en contra. Pero bombas centrífugas no son las más apropiadas para pozos. Llega un momento donde la bomba centrífuga ya no puede trabajar en un pozo. Todo depende de qué tan profundo es ese pozo. Entonces hay un momento donde yo mejor cambio de tipo de bomba. Bien, algo que siempre crea confusión es que NPSH es cabeza neta de succión positiva. Ahora bien, este arreglo que yo tengo aquí, donde la superficie o el fluido está por debajo de la bomba, lo llamamos disposición de succión negativa. Y este arreglo, donde la superficie del fluido está por arriba de la bomba, lo llamamos disposición de succión positiva. Esta disposición de succión positiva no la confundamos con cabeza neta de succión positiva. Es cierto, lleva dos palabras que son muy similares, pero una hace mención a cuánto yo tengo disponible para succionar, independientemente de que el tanque esté arriba o esté abajo, mientras que esto que dice disposición es el arreglo físico que tiene la bomba y el tanque. Entonces, si el tanque está por debajo de la bomba, es disposición de succión negativa, y si el tanque está arriba de la bomba, es disposición de succión positiva. Ambos tienen cabeza neta de succión positiva. Entonces, es un poco confuso, pero es esa la diferencia. Bien, el NPCH disminuye a medida que las pérdidas en la tubería de succión aumentan, y de igual forma se aumenta la distancia entre el eje de la bomba y el nivel de líquido a succionar. Pero este es cuando el eje de la bomba está por arriba de la superficie del fluido. Entonces, aparte de esta altura, el NPCH o la facilidad con que la bomba va a cavitar depende también, una, de presión vapor. Presión vapor va relacionado a la temperatura que tiene el fluido. Entre más caliente está el fluido que yo estoy moviendo, este Vp es mayor. Quiere decir que este valor disminuye. Quiere decir que si yo manejo el mismo fluido, pero uno caliente y otro frío, tiene más posibilidades de cavitar el fluido caliente que el fluido frío. También HF. HF es la fricción. Muchas veces una bomba cavita no necesariamente porque la superficie del fluido esté muy abajo, sino porque esté muy estrangulado o que la tubería esté demasiado angosta para la cantidad de fluido que estoy moviendo. Entonces, en caso de que una bomba esté cavitando, antes de decidir si invertir en otra bomba, veo a nivel de instalación que puedo mejorar.
puedo ver de repente tiene demasiada fricción. ¿Cómo lo puedo mejorar? Pues aumentando el diámetro de la tubería de succión. Otra, disminuyendo la cantidad de accesorios. Lo mejor sería salir del tanque de un solo a la bomba y no colocar tantos codos. Tampoco colocar, bueno, una válvula siempre la tengo que poner. A veces se coloca un filtro antes de la bomba para filtrar suciedad. Cuando esa suciedad se va acumulando, va creando más pérdida. Entonces llega un momento que la bomba empieza a cavitar, pero no porque esté mala la instalación, simplemente que ese filtro ya se empezó a ensuciar. Entonces lo que toca es desmontar el filtro y limpiarlo. Y muchas veces eso puede solucionar el problema de cavitación. Bien, esto con la cavitación. No sé si hay alguna consulta antes de pasar a... Ah, bueno, sí, se me olvidaba. No sé si se conceptualizó bien lo de presión vapor. Creo que lo de presión en la superficie, altura, o sea, la altura vertical, y pérdidas lo manejamos bien porque ya lo hemos trabajado en otras clases. Pero presión vapor, no sé si eso está claro. Si no, presión vapor es lo mismo, exactamente lo mismo que presión de saturación. Es la presión a la cual un fluido líquido empieza a evaporarse. Nada más. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, aquí yo tengo PSI absoluto. Eh, ¿Cuál es la diferencia? Vamos a ver si yo tengo así. Si vemos, aquí tenemos temperatura y tenemos presión de saturación. 32 grados Fahrenheit equivalen a 0 grados centígrados. En sistemas de agua fría, podemos manejar temperaturas de 45 grados para el agua, 45 grados Fahrenheit, que son como 4 grados centígrados. Ese fluido que está frío puede empezar a hervir, aunque para nosotros la relación es que el agua hierve a 100 grados, pero eso es a presión atmosférica. Pero a medida que yo disminuyo la presión, el agua empieza a hervir a menor temperatura. ¿A qué presión tendría que llegar el agua para hervir a 40 grados Fahrenheit o 45 grados Fahrenheit? Pues la presión tendría que caer a 0.1476 PSI. Entonces, si en mi bombeo yo estoy manejando agua fría y en la succión está tan estrangulado que la presión cae a 0.14, esa agua va a empezar a hervir espontáneamente y va a haber cavitación. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Disminuir las pérdidas para que la presión no caiga a 0.14, de repente se quede en 0.95. En 0.95 el agua empieza a hervir a 100 grados Fahrenheit, que son como 38, 40 grados centígrados. Pero ¿qué pasa con agua caliente? Agua a 60 grados pueden ser como 140 Fahrenheit. Ahí el agua empieza a hervir a 2.89. Por eso es que yo les mencionaba que un agua caliente es más propensa a cavitar que agua fría. Si tenemos el mismo flujo, exactamente el mismo flujo a la misma bomba y la misma cabeza, pero tenemos agua caliente a 140, esa agua va a hervir a 289 de PSI. Pero si esa agua en vez de enviarla caliente la mando fría, digamos a 45 grados, el agua va a hervir a 0.14 PSI. Entonces el agua fría tiene más capacidad para succionar la bomba sin que cavite. Entonces, presión vapor es exactamente el mismo concepto que presión de saturación. Es la presión a la cual hierve el fluido. Bien, consultas. Si pasamos a golpe de ariete. Ingeniero, ¿Sí? al momento de los cálculos en cuanto a la dirección del NPSH, ¿será que en algún problema usted nos va a decir está en succión positiva o en succión negativa? Puede que le diga o puede que le ponga la imagen. Ah, ok, perfecto. Con la imagen usted puede ver si está en sección positiva o sección negativa. Así es. Bien, golpe de ariete es otro efecto que nosotros muchas veces tenemos en los sistemas de bombeo y se da más en sistemas abiertos que en sistemas cerrados. Golpe de ariete son sobrepresiones que se provocan en la red de tubería. En el golpe de ariete es un golpe que se origina por sobrepresiones en un fluido
en una red hidráulica, puede provocar daños a la instalación y a la bomba de suministro. Se puede originar por paro de una bomba sin tener un cierre en la impulsión o en antirretorno, sobre todo cuando la bomba se detiene de manera brusca. Si se corta la energía suministrada al motor y se detiene de forma repentina la bomba, o el cierre demasiado brusco de una válvula. No sé si alguien ha tenido o ha presenciado cuando abre la llave de su residencia, sobre todo cuando se ha ido el agua. Cuando se ha ido el agua, se acumula aire en la tubería, pero cuando viene el agua, ¿sí? Bastante, le digo yo, y el sonido que está ahí como... Ah, sí, que lo golpea, se siente un golpeteo en la llave. Y eso es un golpe que mueve el lavandero, incluso puede mover hasta el lavandero. Exacto, Entonces, ese mismo efecto es el golpe de ariete. ¿Por qué? Porque cuando ya abrimos la llave y el agua viene, ese aire que va ahí se va acumulando y va creando una sobrepresión. Y cada vez que esa sobrepresión pase por codos, pase por alguna T, es un golpe que se origina. Y si el agua trae suficiente velocidad, pues ese golpe va a ser seguido. Es por eso que cuando abrimos la llave, sentimos que hasta el lavadero o el lavabo se siente un golpe que uno piensa que hasta se va a desarmar. Es un golpe fuerte que puede desarmar las instalaciones del sistema de bombeos. Ahora, eso es con agua potable. Ahora imagínense con un sistema donde yo estoy creando una presión alta con una bomba. Entonces, puede llegar a destruir mi sistema de agua potable o de suministro de agua. Y entre mayor es la presión a la cual yo estoy mandando, eh, más el daño que yo puedo tener. Entonces, ¿cuándo provoco eso? En el caso de cuando abrimos la llave es porque se está acumulando presión en el aire que quedó contenida cuando el agua se fue. Pero también puede ser que el agua traiga demasiada velocidad que va chocando en los codos, va chocando en los T, va chocando en las válvulas. En un sistema de agua potable también puede darse el mismo caso cuando yo tengo una válvula y la cierro de repente. Una válvula de cierre rápido, una válvula bola, una válvula mariposa. Si yo la cierro demasiado rápido, puedo tener ese mismo problema y voy a ver que, sobre todo si es una tubería de PVC, que la tubería recibe un golpe y vibra toda la tubería. Eh, Ese es un golpe de ariete. Y si la tubería tiene un punto débil, puede romperse. De repente es que escuchamos, se rompió una tubería, pero si nadie la golpeó, nadie la chocó, ¿cómo se rompió? Pues puede ser de que en algún momento hubo golpe de ariete en el edificio y se rompió la tubería. Entonces, es uno de los efectos de golpe de ariete. Normalmente, cuando cierro una válvula, perdón, demasiado rápido, lo mejor es, si yo sé que tengo agua con propensa a golpe de ariete, pues lo mejor es cerrar la válvula de forma lenta. Otra es, ya en sistemas grandes, evitar que la bomba arranque o pare de golpe. Es decir, proveer un sistema para que la bomba arranque, pero de forma suave, es decir, que sus revoluciones empiecen de forma lenta, no de golpe. Para eso hay sistemas de variedades de frecuencia, arranques de estado sólido, que producen un arranque suave que, bueno, una de sus funciones es eliminar el pico de arranque en la corriente, pero también ayuda al sistema mecánico a que no haya golpe de ariete. Entonces, eso es una de las funciones de ese tipo de equipos. Bueno, bueno, instalaciones electromecánicas, ahí lo tuvieron que haber visto. Entonces, y ahí se les explica cuál es la función de un sistema de variador y arranque estado suave o estado sólido. Tiene una forma de eliminar, pero ¿qué puede pasar con golpe directo? Yo puede romper mis instalaciones, aunque mis instalaciones sean de tubería metálica, aunque sea una instalación fuerte, pero esa instalación es muy rígida y un golpe, una vibración la puede romper. Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de lo que puede pasar con un golpe de ariete. Incluso ya cuando la tubería pasó su tiempo y sufrió algún deterioro o erosión, se vuelve más débil. Entonces el golpe de ariete la puede volver más propensa a dañarse. Entonces estos son algunos ejemplos de lo que puede pasar con un golpe de ariete. Eh, Bien. ingeniero, Sí. quería dar una consulta. En la imagen ahí que está a la parte derecha, Este. es,
Es una Y, ¿verdad? Es una Y. Pero Es, dejar eso así en un sistema de instalación, por ejemplo, de agua, solo es para si hay alguna conexión futura o... no. Es que no es, bueno, puede ser una Y para conexión, sino que hay filtros strainer que tienen esta forma. Por ejemplo, viene el agua desde el fondo, aquí hace como una vuelta en U y regresa para la parte de arriba. Y acá adentro lo que hay es un pascón, un filtro. Y ese filtro elimina arenilla, elimina suciedades. Después aquí, cuando ese filtro ya está muy sucio, quito esta tapadera, saco ese filtro, lo limpio y lo vuelvo a poner. Pero realmente es un accesorio que es un filtro. No es no es necesariamente que sea una Y de espera para una conexión futura. Eh, sí, eso es un filtro, puede ser un filtro. Y hay incluso válvulas check que también son forma de Y, nada más que esta lleva para arriba, que también puede sufrir daño por un golpe de ariete. Entonces, ¿qué pasa con el golpe de ariete aquí? Vino la corriente de presión y en lugar de agarrar derecho, agarró hacia el punto que tiene forma de Y. Y fue tanto el golpe, pues, que desarmó la tapadera. Entonces, ese puede ser el efecto. Pero no, esto pudo haber sido algún filtro. Eso, ingeniero, esos golpes de ariete se dan, por ejemplo, en un edificio de X cantidad de pisos. Es muy común que esto pase. O hay Sí, sí. área especial. Fíjate que puede ser un sistema grande o pequeño. Puede ser un sistema pequeño, pero si tengo una bomba que arranca de golpe, puede darse golpe de ariete. Entonces, no está relacionado a que sea realmente solo en sistemas grandes. Puede ser un sistema de un solo suministro, pero si dejé la tubería muy pequeña y aparte de eso tengo una bomba que arranca de golpe, sea sin ningún tipo de control de arranque, me puede provocar golpe de ariete. Entonces, pero en edificios grandes, el problema con edificios grandes es que yo ramifico demasiado. Entonces, entre cada ramificación, un cambio de altura, ahí se me pueden quedar acumuladas burbujas de aire. Y esas burbujas de aire, cuando la presión la empuja, esa burbuja de aire tiene el mismo efecto de dar un golpe sobre la red de tuberías. Y normalmente la red de agua potable en edificios grandes es PVC. Entonces ahí se siente más la vibración, se siente más o se escucha y hasta se ve cuando vibra toda la red de tubería. Entonces, es otro caso típico también. Pero no, yo puedo tener golpe de ariete en sistemas pequeños o sistemas grandes. Gracias, ingeniero, gracias. Bueno, bien, golpe de ariete, 440, creo que. eh, bien, ya hablamos que, bueno, ya hablamos al golpe de ariete, cavitación, en su momento pues vamos a hacer ejercicios. También para cálculo de la cabeza ya hablamos que depende del cambio de presión de un punto a otro, del cambio de altura y cambio de... Hay caída de presión, son las pérdidas. Las pérdidas pueden ser primarias y secundarias. Ya hablamos qué es cada una de ellas. Solamente que aquí yo tengo unas fórmulas porque son diferentes a lo que aprendimos en mecánica de fluidos mediante las ecuaciones que tomaban en cuenta el número de Bernoulli para saber si era laminar, si era turbulento, de ahí irse a los gráficos y sacar algunos coeficientes, después ir a multiplicar a otras fórmulas mucho más complejas, pero eso ya es netamente estudio de la red hidráulica a nivel muy teórico. Ahora vamos a hacer el estudio de la red hidráulica, pero más práctico, o sea, mediante tablas que nosotros tenemos más a la mano de fabricantes de tuberías, de bombas, de sistemas hidráulicos. Y esas tablas están disponibles para hacer cálculos de cabeza a nivel manual, como uno dice, manual mediante un Excel o mediante un cálculo rápido en campo también. Y eso es que la fórmula de pérdidas primarias, o sea, de fricción, va a ser solamente o un coeficiente de fricción por la longitud de tubería entre 100. Este coeficiente solo depende del material, del flujo y del diámetro. Y la pérdida secundaria va a depender de este término que es velocidad al cuadrado en 2 veces g, que también hay tablas que ya me lo dan, por un factor K. El factor K depende del accesorio. ¿Cómo es eso? Pues para eso tenemos esta tabla que yo también lo subí en la plataforma, la pueden bajar para irlo viendo. ¿A qué se va a resumir nuestro cálculo
de pérdida primaria, perdón. A la fórmula que ya vimos, un coeficiente por una longitud entre 100. Entonces, imaginemos que tenemos una tubería de 50 pies de largo, por el cual están pasando 40 galones por minuto. Y tiene un diámetro de 2 pulgadas. ¿Cuál va a ser mi cálculo para pérdida por fricción? Bueno, este es un extracto de la tabla, pero en la tabla hay como 3 páginas de tablas para pérdidas. Tenemos una tubería de 2 pulgadas, 50 pies de largo, con 40 galones por minuto pasando a través de él. ¿Qué es lo que nosotros hacemos? Primero nos ubicamos en el diámetro que necesitamos. En las tablas hay diferentes diámetros, pues como yo tengo una tubería de 2, pues me ubico en la tubería de 2. ¿Cuánto está pasando a través de esa tubería? 40 galones por minuto. Nos ubicamos acá. Y solamente intersecto hasta el valor de HF. Y aquí ya tengo yo 3.10. ¿Qué significa este 3.10? Es 3.10 pies de pérdida por cada 100 pies de longitud. Pero como yo solo tengo 50, aplico mejor la fórmula. ¿Cómo me quedaría la fórmula? HF 3.10 por 50 entre 100. Y esa es mi pérdida primaria. O sea, en menos de 2 minutos, o menos incluso, yo calculo mi pérdida primaria para esa tubería. No tenemos que ir al número de Reynolds, de ahí a otros gráficos, de una fórmula más larga, sino que ya aplico esta fórmula. Y si tengo varias secciones, pues voy calculando una por una y voy haciendo la sumatoria. Eso es cálculo de pérdidas primarias con tablas. Ahora bien, pérdidas secundarias. En la diapositiva anterior yo les mostré esta fórmula. K, que es un coeficiente, por velocidad al cuadrado entre 2 veces G. K depende del accesorio, si es un codo, si es un T, si es una válvula. Y velocidad al cuadrado entre 2 veces G depende de la tubería en la cual está instalado ese codo. Por ejemplo, si en la misma tubería de 50 pies que yo calculo la pérdida primaria, yo tengo un codo, voy a calcular la pérdida de ese codo. Pero para eso yo voy a ocupar este valor, velocidad al cuadrado entre 2 veces G. Y ya me lo da la tabla, punto 227. ¿Para qué me va a servir eso? Para este otro gráfico. Este otro gráfico es el de pérdidas secundarias. ¿De qué depende la pérdida secundaria de un accesorio? De ese término de velocidad cuadrada entre PCG, que era 0.22, por un factor K. Y el factor K depende del accesorio, el cual tiene un gráfico que alguien ya tabuló, alguien hizo pruebas y dijo que para un codo de 2 pulgadas de radio regular, bridado, pasándole 40 galones por minuto, va a tener una pérdida de ¿cuánto? Primero ubico el diámetro y lo intersecto con esta línea y eso me da un valor de K de 0.38 aproximadamente y eso lo aplico en esta fórmula. Y ahí ya tengo yo los cálculos. Y eso es nada más los cálculos para calcular la pérdida total de la red. Luego con los ejemplos lo vamos a aplicar. Bien, eso no es para que aprendamos a usar ahorita la tabla, eso lo vamos a hacer cuando veamos ya algún ejemplo, sino para que sepamos que ahora nuestro procedimiento de cálculo de pérdida va a ser mucho más sencilla que visto en mecánica de fluido. O sea, aquí ni nos vamos a acordar del número de Reynolds, aquí ni lo vamos a mencionar de repente. Simplemente es mucho más fácil. Bien. Bueno, es que ya son las 4:49. Realmente, para mañana vamos a dejar, mañana, no, para el lunes, vamos a dejar la parte de selección de bomba. No creo que el lunes mejor vamos a hacer ejemplos para no saturarnos de tanto texto. Vamos a hacer ejemplos, cálculos de cabeza, cálculos de pérdida, familiarizarnos con los gráficos que acabamos de ver. Vamos a hacer mejor primero ejemplos y después vamos a continuar con selección de una bomba para que no nos saturemos de demasiado texto y demasiado contexto, conceptos. Entonces, ya me empezaron a enviar algunos grupos. Los grupos que todavía no me han mandado los listados, pues ahí me los mandan cuando ya los tengan listos. La idea es pues que ya al finalizar este parcial ya tengan sus grupos y ya tengan qué proyecto van a hacer. Creo que si se les ha dificultado mucho buscar qué proyecto hacer, pues creo que se los voy a asignar. Tengo ahí algunos proyectos. Solamente que como son proyectos
reales, entonces sé cuánto les tiene que dar. Esa sería la única diferencia. Entonces, si acaso no logran decidir por un proyecto, pues se los vamos a asignar, les vamos a pasar los datos, los planos, las distancias para que puedan hacer su proyecto. Bien, ¿alguna consulta? Si no, pues nos vemos el lunes. No, ingeniero, todo entendible. Bueno, para mí, Bueno, no, no sé. Una consulta. sí. La clase, miro que está siendo grabada. ¿Dónde la podemos volver a ver? No, Consultar. sí, es que fíjate que he subido algunos, pero no recuerdo si era de bombas. No, cuando yo ya subo el video, lo subo a la plataforma, el link. Es un link de YouTube. Entonces ahí se puede Ok. ver. Hay una carpeta que dice primera unidad, entonces ahí se puede acceder. Creo que es la clase, la única que no he subido ninguna de las clases. Pues los subo las dos clases hoy en la noche para que ellas se puedan ver. Ok. Bueno, gracias. Bueno, Gracias, ingeniero. buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes.